Allá. ¿Puedes modificar, o sea, algo para dejarme presentar? Déjame aquí. Michelle, ¿puedes por favor colocar a Natalie como co-host? Solo un momento. disculpa? Callao. Y poner a Rafa también. Make co-host. Ok, así. Ok. Listo. Ok, gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay. Entonces yo más, como mencioné, voy a enfocarme más en flujos. ¿Por qué? Porque, bueno, me interesa mucho, estoy aprendiendo mucho con flujos este último año, pero también como ¿cuántas personas están, o sea, pendientes de lo que va a salir en la próxima versión? ¿Están leyendo más o menos release notes? Bueno, Sí. está bien si no. Las cosas de Yo la me nueva. enfoqué, sí. Sí, Ujú. incluso es una de las futuras presentaciones. Sí, bueno, no me voy a enfocar en eso, pero lo menciono porque están cada vez, o sea, proveyendo más funcionalidad en cuanto a los flujos. Y este release están moviendo funcionalidad que antes solo existía en Process Builder a flujo también. Entonces, yo creo que, o sea, han dicho eso también, que es el futuro. Entonces, eso enfoca más en eso. Bueno, yo soy Natalie, como me introdujo Sara. Yo soy analista de negocio en Liberty Seguros en Estados Unidos. Llevo casi 3 años con la compañía, pero más o menos 5 años trabajando con Salesforce. Yo soy co-líder del grupo de mujeres en tecnología aquí en Indianápolis. Y nuestro grupo lleva 3 años. Y tengo 6 certificaciones. Solo lo menciono porque estudio, pero no, o sea, no siempre significa algo espectacular. Entonces, hoy voy a hablar sobre los flujos y su función y tengo un ejemplo específico que me da risa, pero o sea, es algo que estoy poniendo mucho esfuerzo ahora mismo en mi vida personal, entonces inventé algo. Y también voy a mencionar unas funcionalidades que a mí me interesan en la próxima versión acerca del tema de flujos. ¿Preguntas antes de empezar? No. Entonces, flujos, yo aún estoy aprendiendo mucho con esto. Sabemos que tenemos reglas o sea, las reglas que podemos usar que casi, me imagino que nadie está creando ahora porque hay mucha más funcionalidad con flujos y con Process Builder. Pero usamos flujos para recopilar datos y también para realizar acciones dentro de Salesforce. Entonces, para mí me interesa muchísimo porque es la herramienta declarativa más avanzada que hay y están, o sea, saliendo muchísima funcionalidad cada release. Entonces lo usamos para automatizar procesos y eso aplica a todos esos las herramientas de automatización. Entonces, cambié mis preguntas. Sara, ¿está bien si pregunto las preguntas mientras presentar? Sí, como tú. Ok, porque tiene que ver con los pasos. Ok. Entonces, o sea, estoy simplificando las cosas, pero hay 2 más o menos tipos de flujos. Hay flujos de pantalla que provee una pantalla y es más para recopilar datos por parte de los usuarios. Entonces es
o sea, muestra una pantalla, puedes incluir la información que quieres que llenen y unos ejemplos de usos de flujo de pantalla sería como tutoriales o también especialmente con Service Cloud hay asistentes que puedes meter en las páginas de Lightning, pero podrías incluir uno con un flujo creado como asistente también en las páginas. Entonces, eso es más el uso simple de flujos de pantalla. Y voy a explicar más la funcionalidad con la herramienta. El otro tipo de flujo que puede variar el uso, pero son flujos iniciados automáticamente. Y puede ser que un cierto tipo de cambio en un campo o un registro inicia un flujo en el fondo para completar otras cosas, actualizaciones de campos o registros, creación de registros, etcétera. Entonces, pero hay varias maneras que podemos hacerlo y en mi opinión, están agregando mucha funcionalidad con estos flujos. En el último release salió la habilidad para actualizar campos en un registro antes de guardarlo. Y estas cosas, o sea, parecen a Apex, mucha de la funcionalidad que está saliendo. También es bastante reciente que puedes hacer un horario para un flujo y como ven en esa captura, hay como la frecuencia, te da la opción de hacerlo diariamente o semanalmente a la hora especificada y puedes o sea, sale en el horario que escoges y puedes contar en eso. Recientemente en mi trabajo teníamos un caso en que queríamos hacer un flujo mensualmente y eso no es una opción en este campo de la frecuencia, pero lo que hicimos fue que creamos el flujo para hacerlo diariamente. Y el primer paso del flujo era una decisión, que puedo explicar un poco más, pero una decisión en que evalúa si la fecha es el primero del mes y si no es el primer día del mes, no continúa, pero si es, continúa. Entonces, eso fue una manera para nosotros para crear un horario mensual. ¿Preguntas hasta ahora sobre los dos tipos de flujos? ¿O comentarios si quieren añadir algo? Parece que no. Todo bien. Todo bien hasta ahora. Muy bien. Estoy como checando si es hora de mis preguntas. Ok. Voy a hablar de las herramientas y después la primera pregunta. Entonces, cuando estamos creando un flujo, tenemos varias cosas dentro de la página. El flujo es básicamente escribir código, pero de forma visual. Y por eso yo creo que me interesa, porque para escribir código he tocado un poco, pero, o sea, para mí son muchas palabras, pero de esta forma, o sea, con colores y todo, es más fácil para mí. Entonces, aquí por lado izquierda tenemos los elementos y estos son las cosas que podemos hacer dentro del flujo. Y como ven, aquí tenemos esta pantalla y eso me dice que este flujo en la foto es un flujo de pantalla, porque este elemento no aparece si es un flujo iniciado automáticamente, para que sepan, no lo van a ver este elemento. Tenemos acciones y hay acciones que son estándares dentro de la aplicación, por ejemplo, mandar un correo,
y otras cosas. También puedes iniciar código de Apex por una acción. Yo no tengo experiencia explícitamente haciendo eso, pero he bajado un recurso para mandar correos de HTML de Unofficial Salesforce. Es un sitio con recursos que no existen dentro del sistema en sí, pero que pueden añadir funcionalidad. Y también podemos iniciar un subflujo. Después tenemos lógica, entonces con este elemento de asignación podemos asignar valores a variables dentro del flujo para luego utilizar en lógica o también para asignar a valores en registros que creamos o actualizamos. También tenemos este elemento de decisiones y con decisiones podemos determinar si algo cumple con la lógica que queremos y de ahí podemos indicar el camino que debe pasar ese registro, lo que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos una decisión y me imagino que es para si hay una indicación que quiere participar. Si quiere participar, hace la encuesta, si no, es una pantalla para decir gracias. Y también tenemos, no sé la palabra en español, pero loop, y básicamente podemos crear un variable, y un variable para, no sé si alguien no sabe exactamente qué es, pero es básicamente algo para contener datos. Entonces, si tenemos un variable que es un conjunto de registros, sería que está guardando la información de la ID de una cantidad de registros. Y si hacemos un loop, básicamente podemos decir que, bueno, hay 5 pasos en este loop. Quiero que cada registro pasa por el loop. Entonces, primero el primer registro, el segundo, etcétera. Y por abajo tenemos esta sección de elementos de data, entonces para crear registros, actualizar registros, buscar registros y eliminar. ¿Preguntas? No de mi parte, todo bien ahora. Todo bien. Y bueno, por arriba, las últimas cosas que voy a mencionar antes de entrar en mi ejemplo son estos botones y están en inglés, pero este run es ejecutar. Entonces, si toco este botón, básicamente va a iniciar el flujo para completar todo que contiene el flujo, todas las acciones. Algo para tomar en cuenta es que eso de verdad pasa en tu org de Salesforce. Entonces, si estás probando funcionalidad, va a completar todo y si quieres volver hacia atrás de los valores que cambiaste, tienes que hacerlo manualmente ahora. Hay algo para mencionar en el futuro. También tenemos esta sección de, o este botón de debug, que es depurar. Entonces, a mí me gusta mucho esta manera para probar flujo, porque puedes ingresar los datos específicos que quieres, utilizar y ves todo al lado para indicar qué está pasando y te muestra todo si en una decisión cumplió con la criteria y si falló, te explica, puedes buscar el por qué. Entonces, eso es súper útil si no están usando para determinar y probar problemas o lo que sea en el flujo. Y bueno, eso es básicamente lo que voy a mostrar en cuanto a estas diapositivas. Ok, ahora voy a mostrar mi ejemplo. Entonces, mi situación de mi vida personal. Estamos entrando a verano aquí en Estados Unidos y estamos atrapadas en la casa. Yo tengo una hija de casi 5 años.
Y yo, ¿qué vamos a hacer este verano? Porque típicamente vamos a caminar y o sea, hacer trekking y vamos a la piscina pública y cosas así. Entonces yo compré una piscina, o sea, encima, no, o sea, muy fancy, pero compré una piscina que tengo que cuidar y estoy en el proceso de eso. Y es muchísimo para aprender. Estoy aprendiendo de todas las químicas y el balance que tienes que mantener y no hagas esto, sí, haz esto. Y estoy un poco como, es mucha información para aprender. Entonces, yo creé una manera para saber cómo voy con las químicas en la piscina. Entonces, eso es la situación. Yo creé una app en Salesforce para mantener los datos de químicas, para saber si estoy en el rango ideal para cada química. Y al final puede analizar lo que ingresé, los datos que ingresé para decirme qué necesito añadir. O sea, no es muy detallado. Puedo hacer como, este es MVP, como lo mínimo, pero puedo hacer más con eso. Entonces, para hacerlo, yo creé 2 objetos customizados y campos para los datos en estos objetos. Creé un flujo de pantalla y lo metí en un Lightning Record page. Y luego creé un app para mis objetos y la información. También hay un subflujo que manda correos automáticos si el flujo tiene una falla. Entonces, mi primera pregunta, ¿cuáles son las maneras para utilizar un flujo de pantalla? ¿Cómo lo metemos en la org para que los usuarios lo puedan usar? Muchachos, esa pregunta es para ustedes que correspondería al primer premio. Entonces no voy a responder. Rafa. Natalie, no sé si quieres repetir la pregunta para ver si los muchachos se activan. ¿Sí? ¿Cómo podemos meter un flujo para que los usuarios, un flujo de pantalla que los usuarios pueden, usar? Estoy buscando 2 maneras. Puede ser, a ver si me animo, puede ser con un Global Action y abriendo una modal para que aparezca unas pantallas y puedas avanzar en el flujo, o derechamente en la landing page de un objeto. O sea, se me ocurren esas 2 maneras. Se pueden crear unas Sí. fichas. ¿Cómo? Unas fichas. ¿Una ficha? Ajá. Yo no lo he hecho así. No, o sea, una ficha en el Lightning page. Sí. Sí. Entonces, bueno, también puedes usar la barra de utilidad. Pero yo típicamente veo flujos o en un botón de un Quick Action, o yo prefiero ponerlos en una ficha del Lightning page. Y yo creo que hay varias razones por eso. Primero, es menos cosas para crear en Salesforce. Tienes que crear un botón cuando ya existe el Lightning page. Y también con el Lightning page puedes controlar cuando esté visible y, no sé, tiene más funcionalidad y es más rápido. Y yo he tenido más problemas en desplegar Quick Actions por las herramientas de desarrolladores que he tenido con Lightning Page. Es mi experiencia, por lo menos. Bueno, entonces, este es mi app que creé, Pool Management. Estamos trabajando con un poco de Spanglish, honestamente. Hay mucho en inglés, pero hice el flujo en español. Entonces, hay esta cuenta de mi casa
Entonces aquí tengo muy poca información, pero aquí es el primer objeto customizado que creé. Yo creé un objeto customizado para el tipo de sistema para filtrar el agua, porque yo escogí hacerlo con sal, porque es más natural y no te afecta los trajes de baño, y es menos, o sea, honestamente menos para mantener, que me interesa también. Pero también puedes usar un filtro como normal, lo normal que tienes que usar cloro y más químicas. Entonces, si abro este registro, es básicamente toda la información de los niveles ideales. Entonces, este es el mínimo pH y el máximo. Y entonces, por cada cosa que tengo que mantener, es el rango, el mínimo y el máximo, para después saber si estoy bien. Y voy a volver a este. Y también yo creé el flujo, entonces, en esta ficha. Entonces, aquí vemos, o sea, el principio del flujo, pero algo que quiero hacer antes de continuar, con un flujo ¿cómo pasamos el valor del registro en que estamos trabajando? Con un assignment. Puede ser assignment, pero hay una manera como más nativa. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Cómo pasamos el valor del registro en que estamos trabajando al flujo? Para empezar. O sea, yo lo podía hacer con algo que tenga que ver con Process Builder o con un trigger. ¿Con qué? Con Process Builder. Bueno, sí, eso sería Es una complicado. variable. Es que no me sé más. Sí. Sí, podemos pasar ese variable con la ID de la cuenta por el flujo en sí cuando lo iniciamos. Entonces voy a modificar esta página para que vean. Tengo mi página de Lightning y aquí es la ficha donde metí el flujo, solo jalé esto a la ficha y yo, o sea, customicé el nombre. Pero lo que podemos hacer es, si hago clic en el flujo, tengo este variable de la ID del registro y puedo indicar que quiero pasar la ID del registro, la cuenta, eso sería la cuenta en que estoy trabajando, a ese variable dentro del flujo. También podrías, si tienes otros variables que quieres llenar de información en ese registro, o puedes, o sea, ingresarlo automáticamente, puedes hacerlo solo por crear un variable dentro del flujo e indicar que está disponible para input. Y puedo mostrar eso antes de, o sea, cuando llegamos al flujo. Ok. Entonces guardé esto y esto es importante porque me va a permitir utilizar información de la cuenta dentro del flujo que estoy haciendo referencia. Bien, voy a mover al flujo. Entonces este es el flujo que creé y es bastante, como ven, bastante simple. Estoy contenta con eso. Entonces vemos que primero, este es un flujo de pantalla, entonces no hay la posibilidad de hacer clic aquí. Este lugar es Start, es donde haces clic para crear en los flujos iniciados automáticamente el horario, qué tipo de acciones quieres poder completar.
Entonces, para que sepan, eso es donde puedes controlar eso. Pero con un flujo de pantalla no tienes esa funcionalidad. Entonces, lo que estoy haciendo es aquí, tengo mi elemento de Get Records para buscar información y estoy diciendo que quiero buscar un registro en el objeto de cuenta donde la ID es igual a la ID que acabo de pasar aquí por el flujo. De ahí estoy guardando solo el primer registro y estoy guardando todos los campos, pero puedes también asignar valores manualmente o escoger no todos los campos. De ahí, este es lo que el usuario ve como la primera pantalla. Entonces, estoy pidiendo que ingrese datos. Aquí, si ya tengo en la cuenta este campo poblado, voy a mostrar si es el nombre de ese registro. Si no hay valor en ese campo, voy a proveer esa oportunidad para hacer un lookup de los campos, o sea, de los registros en ese objeto para que puedan añadir el tipo de sistema de filtro, porque eso utilizo dentro del flujo. Y de ahí tienen que meter la información sobre los valores de los niveles de cada cosa. Algo para mencionar es que a mí me encanta que en los flujos puedes controlar visibilidad a un campo debido a algo, o sea, un valor de otro campo de criterio. Entonces yo estoy diciendo que solo quiero mostrar este campo de texto de sal si el nombre del sistema que estoy mostrando aquí es igual a sal o si lo que escogen aquí tiene nombre de sal. Y eso es bueno porque con un filtro de cloro no estás pendiente de los niveles de sal. Entonces no hay, o sea, razón para incluirlo. ¿Preguntas hasta ahora? Okay. Después, entonces me dieron los datos que quiero para saber cuáles son mis niveles que tengo. Ahora necesito buscar la información de este tipo de sistema para filtrar, para saber si estoy en el rango, o sea, que deseo. Entonces, para hacer esto, tengo que buscar el registro del sistema que estoy usando para esta cuenta. Y entonces estoy buscando donde la ID del sistema, del registro del sistema, es igual a una fórmula que hice básicamente para decir, si ya hay valor en ese campo, mete la ID de ese filtro. Si lo buscaron por el lookup field, mételo ahí. Y entonces estoy buscando la información del filtro y guardando todos los campos, porque después de eso quiero crear el registro para hoy día los niveles que tengo en mi piscina. Entonces aquí estoy indicando la cuenta que quiero que el registro, o sea, tiene enlace con esa cuenta, y estoy metiendo los niveles que puse en la primera pantalla, y también tengo un campo en ese registro. Después de meter los valores de cada cosa, está calculando en esta fórmula dentro del flujo si estoy en el rango ideal. Si no estoy en el rango ideal, esta fórmula me va a decir alto, bajo o en rango. Entonces es una fórmula para mantener eso en un campo pickless. Y también algo, creo que había. Bueno, creo que eso es lo único que quería mostrar. Entonces,
tengo mi cuenta, estoy creando un registro de los niveles para hoy, metí los datos y estoy comparando esos datos con los rangos en que debo estar. Luego, estoy aquí en este elemento de asignación, estoy creando una tabla. Y esto es una tabla de HTML y voy a mostrar la tabla aquí en la última pantalla. Y básicamente cómo construí la tabla es con HTML. Entonces, aquí básicamente estoy creando la tabla y arriba estoy indicando por cada columna el nombre de la columna. Entonces, voy a mostrar bueno, química no era la palabra ideal, de verdad, pero la cosa que estoy midiendo, puse química, eso ahora me doy cuenta. El valor que metí en la primera pantalla, el estatus que estoy calculando con esos variables de fórmula para saber si estoy demasiado alto, bajo o en rango, y acción que debo tomar. Es una recomendación con un variable de fórmula debido a mi valor que tengo y el estatus. Y luego estoy añadiendo ¿cómo se dice row? O sea, estas son las columnas y ahora estoy haciendo uno por pH, uno por cada cosa que estoy midiendo. Línea. Renglón. ¿Cómo? Línea. O renglón. Una línea. Que row es Línea. Ujú. Row. O una fila. Fila. Ok, gracias. Estoy aprendiendo. Y entonces esto es lo que uso para construir mi tabla. Y finalmente, aquí tengo una noticia. Gracias por actualizar niveles de piscina en la cuenta. Es un merge field. Tengo mi temperatura que metí y estos son los niveles. Y esta tabla aquí fue solo un variable de textos, muy, muy simple. Entonces, ahora voy a pasar por este flujo para que puedan ver cómo funciona. Entonces, aquí tengo temperatura del agua, pH, ácido cianúrico, no sé si busqué las traducciones. Cloro, alcalinidad, dureza cálcica y sal a lo mejor no lo había actualizado. Sí, no, perdón. Y voy a meter esto y después pasamos por cada cosa. Y después de eso vamos a añadir algo al flujo. Ok, entonces, en el fondo, después de meter esos datos, busqué el registro del tipo de sistema de filtrar que tengo y eso, la información en ese registro usé para determinar si estoy en rango o no. Entonces, para pH es bajo. Entonces, la acción recomendada es añadir una base. Ácido está en rango, no hay acciones para tomar. Entonces, para cada cosa me busca el rango en ese registro y me recomienda cosas. Y cuando lo acabo, puedo ver que aquí está el que crea el registro. Ahora, vamos a añadir unas cositas al flujo que son buena práctica, pero también algo para añadir funcionalidad. Antes, ¿tienen preguntas o comentarios? Me deja más curioso cómo hace las medidas de esas informaciones. ¿Dónde retira esas? ¿Cómo? Hay como
Es como un papelito que metes en el agua y te dice, cambia de color para cada uno y te dice cuál es el número. Ah, sí, sí, en portugués es pHmetro, sí, yo conozco. Ah, ok. Sí. Bien, ¿otras preguntas? Es mucho trabajo, honestamente. Esto me ha costado. Yo estaba estudiando para una certificación y tuve que demorar eso porque me está costando demasiado tiempo aprender a hacer piscina. Bueno, ok. Entonces, ahora en el flujo yo quiero añadir un poco de funcionalidad. Entonces, primero, a lo mejor quiero añadir una foto de ese papelito que metí. Entonces, yo quiero añadir la opción para subir archivos. ¿Dónde esta es la tercera pregunta. ¿Dónde sería el lugar ideal para añadir esa funcionalidad para que el usuario pueda subir archivos? Muchachos. En la pantalla. Screen. ¿En esta pantalla? Sí. En teoría, sí, sería. No dejé que otra persona conteste, pero puedo inventar otra pregunta. Eso fue buena cosa, o sea, respuesta. El problema, si lo agrego aquí, que es solo jalar este componente, es que tienes que tener la ID de registro al que quieres conectar los archivos. Y en este momento, si lo subo aquí, mi única opción es conectar, o sea, enlazar estos archivos con la cuenta, porque no existe el registro del nivel de piscina, que honestamente eso sería lo ideal, porque esa foto tiene que ver con ese registro. O sea, tienes razón, ¿me explico bien? Sí, se entendió súper bien. Entonces, lo que pasa es que yo voy a tener que crear otra pantalla, desafortunadamente. Eso aprendí hace unos meses y me costó un ratito entender por qué tenía que hacerlo así. Entonces, lo que voy a hacer es aquí tengo esto, entonces voy a esto. Y aquí primero voy a incluir un poco de texto. Este display text es solo para mostrar texto, no que llenen algo. Entonces, voy a poner, si quieres incluir archivos. Okay. Y entonces tengo eso aquí y ahora voy a jalar este componente de file upload y para mí, no sé si para ustedes tienen ese problema, pero para mí, cuando veo estos que tienen tantas cosas para incluir, yo me confundo de qué es necesario. Aquí voy a poner incluir archivo, su nombre. Aquí es el file upload label, es el nombre del botón que va a mostrar si quieren subir algo. Entonces voy a adjuntar. Aquí voy a meter la ID de ese registro de acabamos de crear. Aquí estoy indicando los tipos de archivos que son permitidos. Entonces voy a poner PDF y JPEG. Este indica si puedo, o sea, permitimos más de un archivo. Voy a indicar que sí, que sería true.
Content Document IDs. Esto, sí, esto es el archivo, la ID del archivo. Entonces, tengo que ponerlo en un variable de texto, que puede ser colección, archivos, entonces es de texto, y voy a permitir una colección. Entonces, pongo eso ahí. Y aquí estamos poniendo los nombres de los archivos. Entonces, otra vez voy a crear un variable nombres de archivos. Y es un variable de texto que permite una colección. Y ahora voy a... tengo esto de meter la información. Ahora esta parte es para juntarlo, o sea, ponerlo en entonces voy a... solo tengo que poner las IDs, este conjunto de valores de ID, y voy a meter el registro otra vez. Y los nombres. Okay. ¿Me están siguiendo? Porque para mí al principio eso fue muy confuso. No mucho. No, ok. Voy a explicar otra vez porque yo creo que es importante. Ok, entonces aquí este es el componente. Estoy diciendo que este es el nombre del botón que van a ver para cuando escogen los documentos, tocan ese botón que va a decir adjuntar, y eso es lo que inicia, o sea, que lo metemos en Salesforce. Aquí estoy metiendo la ID del registro con todos esos niveles que metí en la primera pantalla. Esa es la ID de ese registro que creé. Luego aquí estoy indicando cuáles son los formatos de archivos que permito. Solo quiero permitir JPEG, en este caso una foto, o un PDF. Aquí estoy diciendo que sí pueden adjuntar más de un archivo. Entonces, es solo dentro de los flujos hay variables globales, digamos, que ese es el de Boolean, que es verdad, que sí permito más de un registro. Si no quiero permitir más de una, sería falso. O sea, puedo poner falso. Aquí creé un variable que es como para contener datos, donde estoy metiendo la ID después de adjuntar estos archivos y meterlos en Salesforce. Voy a meter la ID de cada archivo aquí en este conjunto, que es un variable de texto, pero que pueda ser colección. Aquí estoy haciendo casi igual, pero en vez de poner la ID, estoy incluyendo el nombre del archivo que la persona subió. Y abajo aquí, básicamente estamos metiendo ese mismo variable de ID del registro al que quiero enlazar los archivos y los nombres de los archivos, para que también en Salesforce todo muestra bien. ¿Mejor? Claro, Sí. por lo que entiendo es como que estás guardando la información para después insertarla correctamente, digamos. Sí, sí, exactamente. Y como vemos, hay cosas que no... Ay, ¿qué pasa? Hay cosas que no estoy utilizando que podrías también incluir, como si pongo algo aquí es para que si están encima con su ratón, pueden ver un texto para dar más explicación.
sea que hay cosas que puedes también implementar, pero que yo no creo que necesito en este caso. Entonces, después de crear el registro, lo incluimos aquí para adjuntar cosas si quieren, no es obligatorio, y conectar el nuevo registro con esos archivos. Y bueno, aquí voy a mi tabla otra vez para mostrar las acciones como vimos. La otra cosa que voy a mostrar, porque yo creo que es buen uso de flujo y es súper fácil para crear, en nuestra compañía tenemos varios usos de un subflujo dentro de flujos. Entonces, tenemos un subflujo que se llama, o sea, mensaje de falla, básicamente. Y aquí cada vez que tienes o una creación de un registro o una actualización de registro, debes tener un camino, decir, por alguna razón, el flujo tiene una falla. Porque si no, el usuario no va a saber siempre que algo pasó y no funcionó bien y no tienen mucha información. Entonces, lo que debemos hacer cada vez que creamos un registro o actualizamos un registro es tener un paso después de, o sea, si todo pasa, lo ideal, continuamos por aquí. Pero si algo pasa y hay una falla y no puede cumplir con la creación de ese registro, que significa que no, tampoco va a continuar, debemos tener algún tipo de camino para que, o sea, sepamos que hay un problema. Entonces, en nuestra org, solo tenemos que crear este subflujo una vez y de luego podemos usarlo en todos los flujos. Entonces, es súper útil, pero básicamente voy a crear este subflujo, ya existe, pero estoy creando la acción dentro de este flujo. Entonces, mensaje de falla. Y básicamente aquí tenemos donde podemos determinar input values. Y lo que estamos diciendo aquí es que, bueno, si tenemos una falla en este flujo que acabamos de construir, queremos entrar a ese subflujo, pero tenemos que pasar unos datos al subflujo para que podamos de ahí comunicar con el usuario. Entonces, aquí vamos a poner, cuando este es un variable global y siempre hay este default message, entonces aquí estoy metiendo en el default message que va al subflujo, voy a indicar que quiero que muestre el mensaje de falla de este flujo que estamos haciendo. Voy a poner que este es pool level queue. Este es el nombre del proceso y yo típicamente pongo el flujo que inició, o sea, que estamos en este flujo de químicas, tenemos una falla y vamos a pasar la información al subflujo, pero nos ayuda si indicamos dónde empezó el problema para hacer troubleshooting y buscar el porqué. Luego tenemos ese y la ID de registro, voy a poner lo que pasamos al principio y queremos utilizar el correo del usuario que está intentando completar acciones en Salesforce. Entonces, otro tipo de voy a guardar eso. Hay otro, no sé si tengo que hacerlo por aquí. Aquí, entonces voy a tener que crear un
un variable de fórmula para extraer el correo electrónico, pero podemos utilizar esos variables globales y hay uno de usuario y después, entonces eso es la persona que está manejando el flujo y puedo extraer su correo electrónico y lo estoy guardando en un variable de fórmula y cuando guardo esto voy a volver a mi subflujo y meter el variable de fórmula que acabo de crear. ¿Eso tiene sentido? Sí. Entonces, en este flujo de químicas, si tenemos una falla, vamos a decir, ok, va flujo, tengo que incluir el mensaje de falla, cuál fue el proceso en que se encontró este usuario con un problema, el registro al que está conectado, porque esto también ayuda para hacer troubleshooting, y el correo electrónico del usuario, para que le informamos qué pasó. Voy a guardar esto y esto va después de la creación del registro. Entonces, ves cómo este es el camino de falla. Entonces, voy a guardar esto como nueva versión y voy a activarlo. Estos solo son, o sea, para decir que varias cosas dentro de este flujo requieren Lightning, pero estamos en Lightning, entonces está bien. Ahora, antes de mostrar la nueva versión de este flujo, voy a mostrar ese flujo que usamos como subflujo. Entonces, vemos que este es la tercera pregunta. Este es un flujo que inicia automáticamente. ¿Cómo se es? Por una ¿Cómo se decisión, visualmente? hubo una decisión, visualmente, o sea, hubo una decisión y esa decisión fue, o sea, no es correcta y se gatilla ese segundo subflujo indicando el por qué no es correcta y le manda una notificación. Sí, eso es como llegamos a este subflujo. Uh-huh. Perdón. Pero viendo esta página que ven, ¿cómo Porque puedo? no está el screen, el Sí, elemento es el screen. Sí, action. no hay este No tiene elemento de screen. pantalla, como mencioné. Entonces, eso es una manera para saber que estás trabajando con un flujo que inicia automáticamente. Y bueno, obviamente es súper básico este flujo. Pero ¿cuál es el valor de crear esto como un flujo en sí, en vez de meter toda esta parte del proceso en el otro? Bueno, como mencioné, puedo reutilizar este flujo en todos los flujos. Y después de un rato fue súper fácil meter los datos que necesitaba para pasar a este subflujo. Entonces, en este flujo tengo todos estos variables que pasamos por el otro flujo aquí, el mensaje de falla, el nombre del proceso que causó la falla, el registro y el correo del usuario. Por eso esos eran opciones para meter al subflujo. Y tengo un templado de texto y voy aquí, les enseño que este es lo que contiene el correo. Y dice el proceso que mencioné tenía una falla, busca, pregúntale a tu admin y provee esos detalles, la ID y el mensaje de falla. Y de ahí podemos empezar el proceso de hacer troubleshooting, pero con más información al empiezo. Y esta acción es súper básico, es uno para send email, mandar un correo. Entonces solo escogí el elemento acción, busqué send email y eso es lo que tengo. Y incluí el mensaje, este templado como les mostré en la body. El sujeto yo puse falla y el registro y el correo electrónico. Okay. ¿Preguntas sobre esto?
Y solo porque no lo vimos, voy a tocar esto rápidamente, casi estoy a la hora. Este es como con un flujo iniciado automáticamente. Si haces doble clic aquí, esto es donde puedes hacerlo con horario o indicar cómo debe poder ser iniciado. Entonces, para que sepan si no han tocado esto. Esto es Y como bueno, un BPMS, ¿no? ¿un cómo, perdón? BPMS, modelador de proceso. Uy, Eh, yo no sé. no sabría decirlo en... Natalie, es un Business Process Management, se refiere... Management System, eso. Ok. No lo había escuchado así, pero sí, o sea que eso es como controlamos todos los procesos de automatización y están añadiendo más funcionalidad, entonces para mí es súper emocionada. Sí, genial. Entonces ya, sí, activé esto, entonces si actualizo esta página de la cuenta, podemos ver cómo ha cambiado. Entonces tengo mi... Okay. Y si paso por aquí, ahora podemos subir archivos. Y tengo mis recomendaciones y cuando termino el proceso veo que tengo toda la información que teníamos, pero también aquí tengo mi archivo. Bien, y no nos encontramos con una falla, pero si eso hubiera pasado. ¿Preguntas? Yo entré tarde, tenía una pregunta. Estos de los flows, ¿en qué página tú los defines? O sea, para empezar. Ajá, cuando digamos que quiero hacer uno desde cero, ¿cómo hago? Y estoy en la página principal de Sites. Perfecto. Sí, voy a Setup y busco Flow. Y aquí hay este botón de Nuevo Flow. Y me pide indicar si quiero un flujo de pantalla o algo que inicia automáticamente. Y de ahí, o sea, estás limitado. No hay forma de cuando tienes un flujo, o sea, de pantalla, que lo puedes convertir a algo iniciado automáticamente. Y eso, o sea, me imagino que eso no sería un problema porque no, o sea, son cosas bastante diferentes, pero para que sepas que no hay forma. ¿Otras preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Se pueden hacer más de un flujo para el mismo objeto o tener más ¿Sí? de una acción? Sí. Sí, o sea, especialmente porque, bueno, no sé si estás haciendo referencia a las buenas prácticas, las mejores prácticas sobre, por ejemplo, hay cosas que dicen que solo debe existir como máximo 4 process builders en un objeto. Claro. Sí debes seguir ese tipo o sea, pensar en eso por lo menos. Pero la cosa es que hay varios tipos de flujos que ni tienen que ver con otros. Entonces, por ejemplo, un caso sería en el último release, salió la posibilidad para, si estás creando un registro, puedes crear un flujo para que, pueble campos en ese nuevo registro antes de que esté guardado. Que eso nos hubiera ayudado con eso de adjuntos. Si hubo la posibilidad para, o sea, meter datos y que
que puede guardar esos archivos y después en esta creación enlazarlos, pero eso no, o sea, no sé si me explico bien, pero sí hay tantos tipos de flujos que no necesariamente tendría razón incluir todo en un mismo flujo, ni que sería posible. Además, puedes tener como muchos subflujos. Entonces, por ejemplo, yo en nuestra org hay casos, hay un chico que está como, pero muy convencido que la buena práctica es, especialmente si tienes un loop, que debes hacer el loop en un subflujo. Y entiendo por qué dice eso, porque puede en algún momento ser mucho para ver. Entonces, por ejemplo, este es un flujo de verdad que hice, este también, de otro proceso que acabo de automatizar. Y de cierta manera, en este estoy como que, puede ser con muchas cosas difícil de seguir. Entonces, pero, o sea, si hay manera, yo siempre estoy pensando y intentando estar pendiente de si estoy en el proceso de crear un flujo, intentando minimizar los procesos que estoy pidiendo del sistema, porque puedes, o sea, enfrentarte con los límites. No sé si alguien más tiene otro comentario sobre ese tema, porque honestamente estoy aún aprendiendo. Yo tengo una pregunta. Mira, por ejemplo, si yo quisiera poblar, yo estoy haciendo algo ahorita, yo tengo la foto que tú tienes en tu usuario. Yo lo que quería es como que apenas seleccionen la foto, yo podría hacer un flujo para que en otro campo poner la foto. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque la foto en sí se guarda en la ORG propia de Safe, pero en cambio yo la quiero mandar a un sitio, a una biblioteca pública. Entonces yo podría con este flujo decir que tome esa foto y la ponga en una biblioteca pública. Entonces se podría hacer con esto, con el tema de flujos. Yo me imagino que sí, o sea que esa biblioteca sería dentro de Salesforce o en otro sistema. En Salesforce puede ser, porque he visto que hay bibliotecas públicas. Sí, yo creo, o sea, no lo he hecho, pero no creo que habría un problema, porque yo sé que unas veces hemos creado esta pantalla para meter un adjunto y puedes enlazarlo con otras, o sea, con otros registros después de meterlo. Sí. Ah, ya, está bien, gracias. Yep. Uh-huh. Gracias. Bueno, para acabar, quiero mencionar unas funcionalidades que van a salir en julio. Entonces, el próximo release está para el 17 y 18 de julio. Estas son las cosas que más me interesaron. Hay mucho más, obviamente, pero sobre el tema de flujo, como mencioné varias veces, acaban de proveer la funcionalidad para hacer modificaciones antes de guardar un registro, pero ahora puedes hacerlo también. Hay más acciones que vas a tener después de guardar un registro, y eso sería como, por ejemplo, como yo uso mucho Process Builder para cosas que quiero que una acción pase cuando algo esté cambiado. Yo uso esa fórmula de is changed mucho, y entonces básicamente están moviendo mucha funcionalidad que existe solo dentro de Process Builder al flujos ahora, para hacerlo más simple. Y bueno, eso es una cosa. También estoy súper emocionada. Como mencioné también, cuando estás utilizando ese botón de depurar o debug,
y con todos los pasos y qué pasó y el detalle cuando estás buscando problemas en el flujo. Ahora hay esta opción de Enable Rollback Mode. Y eso básicamente, cuando tienes el flujo y está modificando varias cosas en tus registros, que como debe con el flujo, si tienes eso habilitado, automáticamente puede volver ese registro a los valores de antes, porque si como existe ahora, es súper útil ahora también, pero yo tengo que volver a mis registros y manipular los datos manualmente para luego probarlo otra vez. Entonces, eso va a ser demasiado útil, yo creo. Una pregunta, ¿se te pasa algún problema de debug dentro con esta opción habilitada? ¿Yo puedo regresar con todas las informaciones que necesito que estaban antes en los objetos o no? ¿Con esto? Sí. Hay limitaciones, digo, especialmente cuando tiene que ver con DML. Y yo estoy en el proceso de aprender más sobre ciertas cosas, o sea, más en el mundo desarrollador. Pero sí hay limitaciones, pero en teoría sí fue como bastante directo. Me imagino que debe volver hacia atrás. Y el último, que también estoy estudiando para el certificado de Sharing Invisibility, y estoy teniendo que aprender mucho al lado desarrollador en cuanto a cómo aseguramos que no estamos compartiendo información cuando no debemos y no escribo código. Entonces, esto me fascinó también porque con Apex estamos en el contexto del sistema que implica que está, o sea, si no, el desarrollador no incluya ciertas cosas dentro del código, puede estar compartiendo información que no debería con los usuarios o también con otras personas. Entonces, pero con flujos ahora están añadiendo la habilidad para básicamente hacer eso, que puedes desviar los permisos que tienen los usuarios. Entonces, por ejemplo, un caso sería que si quieres mostrar información que típicamente un usuario a ese registro del usuario no tendría acceso, puedes utilizar contexto del sistema sin compartir, y eso sería que podrías compartir información en ese contexto con el usuario sin modificar sus permisos por solo un caso. ¿Me explico bien? O sea, que ignora el acceso que el usuario tiene a objetos, campos y a visibilidad de registros. Tendrías que tener muchísimo cuidado con esto, pero me fascina. Y bueno, esos son los tres, no sé, las tres mejoras que me fascinaron. Y estoy un poco más del tiempo que había pensado, perdón, Rafael. ¿Preguntas? Eso es lo que tengo. ¿Por dónde sugieres que se comience un usuario que no tiene experiencia en flows? Bueno, Trailhead. Entonces, este módulo también está contenido en este trail, pero hay módulos para aprender flujos. Honestamente, voy a hablar muy claro. Me intimidaron los flujos. Yo solo llevo como un año haciendo trabajo con flujos y me intimidaron porque es más en el mundo, en mi opinión, de desarrolladores. Es también parecido a las herramientas de Process Builder y Workflow Rules, pero yo creo que la única manera es para hacerlo. Algo que me ayuda mucho y que yo recomiendo que siempre hagan es que yo tengo mi papel como de graph con las cuadras y todo, y yo
planeo todo el flujo antes de meter las cosas en Salesforce. ¿Por qué? Porque me hace pensar bien en qué necesito hacer y el orden ideal de los pasos, pero también puedo borrar y no estoy como creando cosas que luego no estoy usando, porque puedes crear muchas variables por accidente y no saber cuál es el que estás usando al final, y entonces lo mantiene más limpio. Pero sí, estos módulos de Trailhead, o sea, sin presión y después para solo hacerlo. Si tienes un proceso que estás automatizando, en este momento estoy como full con flujos porque están moviendo la funcionalidad de las otras cosas a existir también en flujos. Entonces, es muy divertido. Después de la primera vez, súper divertido. Gracias. Una pregunta, Bueno, Gracias, Natalie, de verdad. ¿Desde un flujo podés llamar a una clase Apex, a un método de Apex? Sí. Puede llamar Apex. Yo obviamente no tengo experiencia con eso, pero puedes hacer como una acción. No sé cómo hacerlo, pero lo haces con acción. No sé si alguien tiene... es por aquí, pero ¿sabes qué? Creo que es como puedes Tiene que estar crear creada, un... ¿no? El Apex. Sí, pero puedes hacerlo por una acción, el elemento de acción. Genial. Gracias. Tengo una consulta. Bueno, ¿sí? Por ahí mostraste un flujo bastante grande con estos elementos. ¿Qué hace ese flujo? El que mostré aquí, Ese, sí. sí, bueno, básicamente está en un horario y sale cada día, pero solo queremos que continúe si es el primer día del mes. Entonces, si la primera decisión es una decisión primero para decir, ¿es el primer día del mes? Si sí, continúa. Si no, no continúa. Entonces está, o sea, saliendo todos los días, pero solo continúa si es el primer día. Luego está buscando registros de dos tipos de objetos por el mes anterior y creando tablas como hicimos en este flujo de la piscina. Y luego estoy haciendo dos loops. Primero estoy escogiendo un registro en este conjunto de registros, una colección. Y después de entrar en el loop con ese solo registro, luego estoy haciendo un loop con estos registros para buscar estos registros que aplican al primer registro de este grupo. No sé si están enlazados. Y estoy básicamente haciendo decisiones de si pertenece a una tabla o otra tabla. Y después hago el loop con el segundo registro y busco todo. Y es bastante complicado para explicar en una llamada. Pero al final la meta es mandar un conjunto de la información a cada cliente, digamos, con un resumen en estas tablas, en dos tablas de sus cambios por el mes. Entonces, las tablas son HTML y un límite de esa acción de send email en flujo es que puedes construir HTML, pero no lo puedes mandar y que sale bien. Entonces tuve que bajar y importar un clase Apex, Karen, eso es un ejemplo, que permite enviar correos con HTML para que salgan bien las tablas. Y luego lo envío y, o sea, es todo un loop para enviar correos a clientes, básicamente.
eso fue divertido y aprendí mucho de ese flujo, pero me costó un poco. Y este es parte del mismo proceso, pero es como de pantalla para ingresar los datos y esos datos de ese flujo de pantalla son estos registros que estoy buscando. Sí. ¿Otras Ok, preguntas? gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bastante información, pero muy buena, Natalie. Muchas gracias. Que funcione tu medición de las piscinas. La salinidad de la piscina en este caso sería. Vamos a ver después de este fin de semana cómo me va. Lo chistoso es que apuré mucho para tenerlo listo y porque iba a ser totalmente soleado todo el fin de semana y ahora va a llover todo el fin de semana. Y yo, ¿para qué lo hice? En fin. Bueno, gracias por tenerme. No, gracias a ti. Dedicar tiempo a la comunidad. Natalie, ¿quiénes respondieron correctamente? Sorry. Me quedé con eso. Ok. Sí, yo también estaba súper concentrada en la explicación que estabas dando, como que yo, ¿y quiénes respondieron correctamente? Yo creo que Pablo, uno, y... ¿Pablo se fue la primera pregunta o la... Creo que sí. Maneras para ingresar flujos, cómo pasar la cuenta al flujo. Yo no sé quién dijo variables, pero me pregunto si fue mi clase. Igual, bueno, estamos grabando y me tocará volverla a escuchar y contactar. Lo que pasa Mejor. Queda más transparente la repartición de regalos. Necesito mi flujo de mensaje de falla, no funciona. Lo que pasa, muchachas, es que las respuestas tienen unos premios, entonces pues yo organizo con ustedes para contactarlos y mandarles el premio. La primera pregunta era, no me están viendo, sí me están viendo. Maneras para ingresar flujos a la pantalla. Ok, y eso es de estas calcomanías. El segundo premio, ¿cuál era la pregunta, Nati? ¿Cómo pasar el valor del registro al flujo? Ok, se gana este otro detallito, que es un bolígrafo y un sticker. Y la tercera pregunta. Bueno, lo cambié, entonces, por cómo sabía que era un flujo iniciado automáticamente. Claro. Esa se gana esta camisa de la comunidad de Stateful, no sé si la ven. Entonces, me comprometo a ver el video y ver quiénes eran las personas y las voy a contactar. Para eso es importante, muchachos, porfi, aquí les voy a dejar este formulario que acabo de dejar en el chat para que porfis lo llenen. Es sumamente importante también sus sugerencias a la comunidad, opiniones, para que tengamos mejoras continuas a lo que vamos presentando. Tengo una consulta rapidito. ¿Cómo hago para...? Sí, perdón. Lo que pasa es que los cursos en español me gustan muchísimo y quería saber cómo hago yo para que tenga notificaciones al momento de que se abra uno nuevo. Sí, mira, nosotros nos encontramos en la comunidad que te va a pasar el link, que es Trailblazers Community Group, en la parte de administradores. Ahí hay varios grupos igual. Vi que en estos días va a haber también otro evento con otro de las chicas. Si también quieren participar, ya te comparto el link. Buenísimo. Entonces le tienes que dar join al grupo que quieras estar. Hay 4, pero creo que los que más tienen movida son 2, como los que están más activos.
realmente. Ahí nos compartes el link para en este momento acceder y ahí unirme. Sí, ya te lo voy a compartir. Y también el que esté interesado, tenemos un grupo de WhatsApp, Natalie, por si te interesa también, donde siempre estamos muchos personas ahí y siempre estamos compartiendo información, siempre estamos dando información de cuándo se vienen los próximos eventos, porque de igual manera a veces la gente no está como que siempre metida en el Trailblazer Community. Entonces también, por lo menos si los muchachos tienen alguna consulta porque están configurando algo y se presenta un error, sale alguien y les responde. Michelle es bastante activa en ese grupo y siempre está ahí apoyando. Entonces es bastante movido y es bien bonito el cómo nos ayudamos, incluso hasta personas a veces que se quedan desempleadas y siempre sale alguien y ofrece algo. Entonces, el que esté interesado en agregarse en el grupo también me puede dejar, igual en el formulario está para agregar el número, si me acuerdo, creo que sí. Si no, me lo deja acá, me lo puede escribir por privado si desea, aquí en el chat, y yo lo voy agregando, ¿ya? O sea, ¿tú nos vas a dar la invitación para unirnos al grupo de WhatsApp o nosotros te vamos a enviar? Envíen el número. Envíenme el número para saber que quieren estar en el grupo y para que estés en la comunidad a través de Salesforce, es el link que compartí, que dice Trailblazer Community Group, Santiago, Chile, Administradores. Listo, ya te paso mi número. Muchas gracias a todos. De nada, Miriam. Ahorita vamos a pasar a presentar Rafa. Con Rafa. Ya está. Hola. Rafa, bueno, quiero agradecer nuevamente a Natalie, de verdad, excelente presentación, muchas gracias por compartirlo. Ahorita, porfi, si quieren mantener unos minutos, que vamos a hacer una presentación de Rafa y su compañera, que nos van a presentar un caso de, Alicia, que nos va a presentar un caso de éxito de su compañera. Sí, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, como Sara ha dicho, que vamos a presentar un caso de éxito juntamente con Thais, que invitamos porque fue nuestra key user en proyecto de Comex, es una persona la que más sabe de todo de Comex. Entonces, ya la invité para que me apoye caso haya alguna falla. ¿Okay? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación para participar del grupo y presentar nuestro caso de éxito con nuestros equipos del exterior. Gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Están mirando mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a pasar un poco por lo que hacemos. Bueno, soy Rafael Gallo, soy analista de sistemas y tengo 7 años en la empresa y trabajo con Salesforce hace 4 años. Y Thais Fioroto es nuestra especialista en cómics y está en Orofino hace 17 años, casi mitad de su vida. Y trabaja con Salesforce hace 1 año. Entonces, desde que empezamos a trabajar con cómics en Salesforce, Thais empezó juntamente con nosotros. ¿Okay? Bueno, las informaciones de Orofino. Hoy nosotros tenemos 2 nubes activas en la empresa, que es de Sales Cloud y Service Cloud. Entonces, trabajamos con servicio de atención al cliente y también trabajamos con la nube de ventas, ¿sí? Con los vendedores desde Brasil y también México y Colombia. Bueno, tenemos las nubes en 3 países, ¿sí? En Brasil tenemos la división de salud animal y de agrociencia, que es una otra división que crea productos para defensivos agrícolas, ¿sí? Entonces, la empresa que trabajamos una empresa de salud animal que hace medicinas para grandes animales y hay una otra que hace defensivos agrícolas. Hicimos el primer Go Live en 2016 en Orofino. Empezamos con un proyecto de sellout.
Entonces, teníamos un grupo de personas que llamamos de consultores técnicos que hacen ventas indirectas, podemos llamar así. Las ventas indirectas pasan desde los ganaderos, los mayoristas que hacen ventas que hacen compras de ouro fino, y después hacemos ventas de generación de demanda para los clientes finales, que son los ganaderos, las haciendas que utilizan nuestro producto. Bueno, también tuvimos un Go Live en 2018 con la aplicación de ventas, que es las ventas que salen de ouro fino, ¿okay? Bueno, después también tuvimos en 2019 un Go Live de Colombia y el Go Live de México. Hoy tenemos en ouro fino alrededor de 500 usuarios. Entonces, tenemos gerentes, tenemos usuarios de ventas, tenemos la administración, los business analysts que también utilizan la herramienta para hacer análisis con la dirección de la empresa. Bueno, los principales cambios de negocios fue la digitalización de todos los pedidos por medio de una aplicación en Android. O sea, tenemos una aplicación que se comunica con Salesforce y que los vendedores trabajan en una tableta con Android, ¿ok? Bueno, antes México y Colombia sacaban pedidos en papel por correo, entonces es un medio muy arcaico que ellos trabajaban. Entonces, hubo una automatización muy grande, ¿ok? El rastreo de visitas técnicas y comerciales, las automatizaciones de procesos, campañas, flujos de aprobaciones de pedidos, flujos de aprobación de pedidos, aprobaciones de campañas, inversiones de ventas y clientes. Entonces, todos los procesos que tenemos dentro de Salesforce, tenemos también flujos de aprobaciones. Para hacer la automatización de todos estos procesos, por ejemplo, si un vendedor hace un registro de algún cliente, tenemos un equipo que hace todas las verificaciones formales de estos clientes para que tengamos el registro correcto, con todas las documentaciones, y también para hacer pedidos. También en los pedidos tenemos un flujo de aprobación que si hay un descuento más grande que le da tabla de precios, también pasa por este flujo para los gerentes y los ejecutivos. La actualización de tabla de precios en tiempo real, o sea, podemos cambiar la tabla de precios para todo el equipo de todos los países en un día. Entonces, es muy rápido para nosotros, frente a lo que teníamos antes. La posibilidad de rastreo de sellout, o sea, fue como dice, que tenemos los ganaderos las haciendas, los ganaderos que compran los productos de ouro fino, entonces podemos ver hasta dónde nuestro producto puede llegar. Entonces, es algo muy grandioso para nosotros porque podemos hacer estrategias de ventas no solamente con el equipo que hace ventas de productos de ouro fino, pero también con los productos, los clientes que compran los productos de nuestros clientes. ¿Okay? Reportes, dashboards instantâneos para los directores, los gerentes ejecutivos para que hagan decisiones también. Total integración con otros sistemas, por ejemplo, el SAP. Tenemos la integración con todos los pedidos, los clientes, notas fiscales, deudas de los clientes, hay una integración muy completa con SAP y Salesforce. Y todos los vendedores logran ver estas informaciones en sus tabletas. Entonces, es una aplicación que carga las informaciones de Salesforce, incluso las informaciones de SAP. Y también tenemos el Tableau, que es nuestro BI, que hace la lectura
las informaciones de Salesforce, tenemos extractores de estas informaciones para creaciones de paneles, para la gerencia ejecutiva hacer la tomada hacer las decisiones de negocio. Bueno, también tenemos propiamente la herramienta que fue creada en la plataforma Android para sacar pedidos, hacer visitas, registros de clientes, historial de acciones. Por ejemplo, ellos pueden ver todas las acciones que fueron hechas en los últimos 365 días. Entonces, si ha sacado un pedido, ha visitado algún cliente, puede ver todo ese historial en esta aplicación. Búsqueda de productos en portafolio, también hay nuestro portafolio dentro de esta aplicación, y también es posible enviar esses produtos com formulário, com uma ficha técnica por correio para esses clientes também. E é uma aplicação totalmente offline. Por quê? Porque temos esta aplicação foi primeiramente pensada para o Brasil, e como o Brasil é um território muito grande, então não temos 3G ou 4G em todas as regiões do país. Então, para poder ter para podermos ter esta aplicação funcionando perfeitamente, então é melhor que seja offline. ¿Por quê? Porque o vendedor trabalha com sua aplicação, com essa aplicação todo o dia, saca pedidos, faz visitas, faz registro de cliente também, e depois em um hotel ou em sua casa pode sincronizar essas informações com o servidor de Salesforce, e depois que essas informações vai integrar com SAP. Bueno, esta é a pantalla inicial da aplicação. Bueno, acá temos algumas informações mais generales para eles, então, para fazer registro de cliente, ver seus clientes, a agenda, o historial de pedido e para ver os produtos, ¿ok? Bueno, esta é a página de pedidos. Bueno, entonces, toda la rutina que ellos hacen en sus días está en la aplicación. Casi nadie accede en Salesforce por la computadora. ¿Ok? Bueno, podemos ver también que ellos pueden poner más descuentos, pueden ver los pedidos, quiénes son los clientes que están sacando este pedido. Bueno, también hay el portafolio que es donde ellos pueden ver todos los productos que Ourofino hace ventas, y también pueden enviar una ficha técnica o las orientaciones comerciales para sus clientes por correo. Eso es muy bueno porque hace la proximidad estos clientes, porque a veces el cliente no tiene mucho tiempo de acceder en nuestro website para bajar las informaciones del producto. Entonces, este consultor, este vendedor hace para el cliente. Bueno, las informaciones generales es que logramos a tener hoy, que son un aumento del número de registros de clientes que son un 110%, en México y Colombia, y tenemos un aumento de número de visitas en un 67%. Entonces, tenemos mucho gano de calidad de informaciones. ¿Por qué? Porque logramos registrar más clientes y poner más, agendar más visitas para estos clientes. Entonces, no solamente tener ventas es bueno, tener la información también es muy bueno. ¿Por qué? Porque con la información podemos hacer estrategias para hacer más ventas, tener una calidad mejor de las visitas y también tener estos clientes más próximos de nosotros. ¿Okay?
Bueno, es una Rafael, presentación muy sencilla. ¿Sí? hola, Fabiola por acá, una consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que implementaron la solución hasta que lograron tener estos resultados que estás comentando ahora? Un año. En Colombia, voy a regresar acá. En Colombia hicimos el Go Live en febrero de 2019 y en México hicimos en julio de 2019. Entonces en México no tenemos un año desde la implantación. ¿Es eso, ¿no, Thais? Sí, está correcto. Y también agregando, Fabiola, enseñando todos los meses los números a la fuerza de ventas, vamos creando una cultura de que estos informes son positivos. Entonces, ellos también miran los resultados y nos ayudan con la información de calidad. Tenemos este cambio de informaciones. Nosotros recibimos las informaciones desde los vendedores, pero también los vendedores también pueden ver sus informaciones. Entonces, este cambio es muy bueno. ¿Por qué? Porque los vendedores viven de números, de ventas, entonces todas las informaciones que ellos pueden tener con ellos es bueno. Entonces, es bueno que Salesforce hace este tipo de trabajo también. Y también nos da informaciones para generar KPIs de presupuestos de metas para ellos, ¿no? Entonces, ellos tienen metas de visitas, metas de registro de clientes, todo eso porque logramos sacar la información ahora. ¿Más alguna pregunta? No, muchas gracias. Bueno, Es que me parece muy interesante porque me pasó en mi antigua empresa donde implementamos Salesforce que fue muy difícil tener como datos tan tangibles incluso después de un año. Entonces encuentro buenísimo que ustedes ahora después de un año puedan tener súper claro como el aumento de las ventas, como que, nada, felicitaciones. Gracias. Es porque es un cambio también de cultura, desde nosotros que estamos dentro de la empresa hasta los vendedores también, porque vamos a pensar que tenemos un equipo que saca pedidos con papel ou um correio e vai utilizar uma tableta que é algo, um câmbio muito grande para eles. Então, temos que estar sempre manejando com eles, ensinando como utilizar a ferramenta também. Aí, hace isso quase todos os dias. Então, é um trabalho muito completo também e grande, pero que como tenemos la experiencia de Brasil también, creo que fue un poco, creo que Thais puede decir un poco más, pero creo que fue un poco más tranquilo porque en Brasil tuvimos muchos problemas de implantación, problemas con SAC también. Creo que es normal, siempre el primer, segundo año de implantación, pela experiência que tenho, veo que é um pouco mais difícil, porque não é solamente um cambio de ferramenta, é um cambio cultural de las pessoas que vão utilizar, de las pessoas que vão solamente a extrair as informações e também as pessoas que vão utilizar o Salesforce. Pero depois que se passa esse tempo, se vê que a evolução é muito grande e fácil também. Bueno. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos, adicional? Es súper interesante, o sea, la situación y el contexto del negocio, pero me gusta aprender de eso. Es diferente, ¿no? Sí. Una cosa que me olvidé de decir también
es que esta aplicación que tenemos en Brasil que trabaja offline es la primera aplicación que hicimos en Brasil. En Brasil no había nadie o ninguna empresa que trabajaba en esta manera. Entonces, fuimos los primeros a hacer una herramienta que trabajaba con Salesforce y offline. Entonces, es algo muy bueno, pero por lo menos para nosotros. Rafa, ¿Sí? pergunta, e Field Service não funcionava? Era em cenário que vocês tinham? Aquele ano eu não sabia, porque creio que como há muitas regras de negócio dentro desta aplicação, creio que este tipo de aplicação não iba a suportar ter nosso negócio em uma aplicação mais sencilla. Es que Field Service es de Salesforce mismo y es justamente como enfocado para esta parte de campo y toda esa cuestión. Pero creo que en 2016 no había eso, ¿no? O había, yo no sé. 2016, no sé cuándo salió. Yo puedo como hacer una búsqueda después. Tal vez, no. Es interesante porque podemos pensar después hacer, a veces a tener un desarrollo mejor o algo así. Porque incluso hasta esta parte offline ahora es soportada por Salesforce justamente por esa cuestión mismo de campo y todo eso. Pero no sabía. Para hacer también cálculos en pedidos y descuento, porque tenemos no solamente el pedido, el precio y el descuento, pero tenemos muchas conexiones con campañas y cosas así. No sé cuánto de datos que se puede como guardar offline. ¿No son 30? No sé. Pero no solo preguntando mismo que por el escenario que tú dijiste. Sí. Una otra curiosidad es que todavía trabajamos con Salesforce Classic. No tenemos Salesforce Lightning. Sí, en Brasil no es muy conocido. Sí, porque en 2016 Salesforce Lightning estaba empezando sus operaciones. Entonces, para la complejidad de las informaciones que necesitábamos, Lightning no iba a atendernos. Y mismo hasta ahora no está completo Lightning. Sí, entonces tenemos un plan para cambiar para el próximo año, pero estamos pensando si vamos a hacerlo o no. Así, a Lightning es buenísimo, sí, pero tenemos que pensar, todos nuestros usuarios utilizan Classic. Entonces tenemos que hacer empezar de nuevo con las capacitaciones también, con los usuarios, porque el cambio es muy grande y también tenemos que verificar cuáles son las aplicaciones que tenemos en Salesforce que no van a parar de trabajar. Y hay que desarrollar de nuevo. Creo que sí, algunas cosas creo que sí. Para 3 países. Sí, sí, para 3 países. Sí. Y así, porque tenemos una consultoría muy buena, ¿sí? Pero los desarrolladores son pocos, entonces tenemos mucha demanda, pero para pocas personas para hacerlo. Entonces, a veces este cambio es mejor hacer en una otra ocasión, algo que sea más tranquilo, porque si se rota algo así, no sé qué haremos. Sí, mi sugerencia es esperar por lo menos más un tiempo hasta que el Lightning Web Component se quede como, salga de como un beta para alguna cosa más estable, que ahí sí yo cambiaría,
Porque... Sí, estamos haciendo algunas cosas con Lightning Web Components. Entonces, tenemos, creo que estamos haciendo nuestra primera aplicación con WT, WDC. sí. WT. Entonces, a ver, creo que es algo muy bueno, pero tenemos que analizar muy bien porque hay un miedo muy grande y es un miedo real, de verdad, porque no podemos parar las operaciones por un cambio de este tipo. Tenemos que pensar en los usuarios, las ventas, entonces Sí. hay muchas cosas envolvidas involucradas en este tema. Sí, ok. Solo eso. Yo veo que hay mucha curiosidad de las personas cuando hablamos que utilizamos el Salesforce Classic, porque casi nadie más utiliza Classic. Pero es más típico de Brasil utilizar. Yo no sé si es algo típico, algo de Brasil, yo no sé. Mas yo hablé con algunas otras personas de otras empresas y muchos todavía utilizan el Classic. Creo que es principalmente por la conexión, que aún es como súper cara y compleja sí. en Brasil. Entonces el Classic no exige mucha cosa para funcionar. A veces no tenemos... ¿Sí? Una pregunta, o sea, mencionas que en Brasil, o sea, ¿hay diferencias en qué hay disponible en Brasil? ¿O tiene que ver con cierto, o sea, ¿qué quiero Yo decir? no ¿Como entiendo regla? por ejemplo, si voy a utilizar Lightning o el Classic, ¿o no? No, o sea, que Micael, no sé si estoy pronunciando Cuéntame. bien. O sea, dijiste en Brasil específicamente, Sí. ¿no? ¿Hay una diferencia en qué podemos hacer en Estados Unidos? No sé si, me pregunto si hay como reglas o algo No. como en Chile, que No, hay es que la reglas cuestión de es... información. Es más cultural, creo que sí, porque sí, es más cultural. A veces debe ser por los consultores de Brasil utilizar más el Classic o no. Creo que va a cambiar de consultoría por consultoría, ¿sí? Si me entiendes. Porque a veces hay alguna consultoría, por ejemplo, aquí de Michelle trabaja, puede trabajar solamente con Lightning. O a veces una otra solamente con Classic. Entonces, Salesforce de cualquier modo. Entonces, creo que también puede ser típico de la necesidad del cliente. Por ejemplo, hay algunas cosas de Classic que funcionan, están trabajando bien y todavía en Classic todavía no están trabajando bien. Entonces, puede ser algún tipo, algo típico del negocio, de alguna regla que hay en la empresa que los consultores no logran hacer en Lightning. Yo no sé, pero yo hablé con algunas otras personas de otras empresas, todos están utilizando Classic. Sí. Así, Hasta más Coca-Cola en de... Brasil. Sí, también. Yo vi que en Europa muchos ya utilizan Lightning. Hay un poco de Classic, pero como es algo más nuevo en Europa, hay mucho más mucho más Lightning que Classic. Sí, creo que es más por la cultura y también la limitación de conexión en Brasil, que es súper caro con los impuestos y todo eso. Se queda un poco más complejo la parte de poner una conexión un poco mejor y todo eso de internet. Entonces, son los dos puntos. Primero que cambiar de
de un Classic que ya está funcionando para un Lightning, quieres decir, desarrollar mucha cosa desde cero, y segundo, justamente por la limitación de conexión que Sí, es sí. súper compleja en Brasil. Em Brasil, se não me falha minha memória, creio que 25% da população brasileira não tem conexão com internet. Então, é uma população muito grande. Então, podemos ver que não é solamente... vemos que, a través de nossos vendedores, que não é toda região que há uma boa conexão. Então, é algo que temos que pensar bem para fazer este cambio. Pero sí, más para quien, Lightning para mí, yo pienso que es más para los usuarios que utilizan la herramienta en la computadora. En la aplicación tenemos la aplicación customizada, entonces es más tranquilo para trabajar y es offline. Son más los cambios para no los procesos que tenemos hoy que no fallan. Entonces es algo un poco más de este tipo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Thais, ¿te gustaría decir algo? No, creo que no. Creo que hablamos casi de todo del negocio. Pero si alguien tiene alguna duda, estamos aquí. Sí. Perfecto. Bueno, en el formulario solo se registraron 7 personas. Creo que son las correctas, igual, por la cantidad de personas que hay. Bueno, muchachos, esto sería lo que teníamos planificado para hoy. Gracias, Rafa. Se me olvidó. ¿Es Alicia? Thais. Thais. Queda más fácil para hablar en Thais. Gracias por dedicarle tiempo también a la comunidad y presentarnos su experiencia. Rafa siempre está con nosotros apoyándonos desde Brasil. Difícil mandarte los regalos, pero estamos trabajando para usted. Los regalos son las participaciones, está bueno. Y nada, si no tienen alguna otra pregunta, algo que agregar, muchas gracias también a todos por dar tiempo a venir a conocernos, compartir con nosotros, escuchar a Natalie, a Rafa y a mí, y a Thais. Muchas gracias, Ale, por la invitación también, por la oportunidad. Siempre. Muchas gracias. Vale, muchachos, entonces que tengan una excelente noche y feliz fin de semana a descansar en lo que se pueda. Vale, gracias. Vale, gracias, chao. Feliz fin. Chao, gracias, Thais. Gracias, chao.